18. Dioses del cielo en los pueblos árticos y centroasiáticos. Al pasar de las religiones de los pueblos primitivos a las llamadas religiones politeístas, la principal diferencia que encontramos procede de su propia historia. Evidentemente, la historia ha modificado también las teofanías primitivas. Ninguno de los dioses celestes de los pueblos primitivos es puro, es decir, ninguno representa una forma originaria. Sus formas se han ido modificando, sea por influencias externas, sea pura y simplemente por haber vivido dentro de una tradición humana. Pero en las religiones llamadas politeístas, la historia ha actuado con una intensidad muy distinta. Las concepciones religiosas, como toda la vida espiritual y mental de esos pueblos creadores de historia, han sufrido influencias, simbiosis, conversiones y eclipses. Las formas divinas, al igual que todas las demás formas producidas por esas civilizaciones, acusan en su estructura una infinidad de componentes. Por fortuna, la vida religiosa, así como las creaciones a que ha dado lugar, están dominadas por lo que podríamos llamar la tendencia al arquetipo. Por muchas y variadas que sean las componentes que entran en una creación religiosa, es decir, en una forma divina, un rito, un mito, un culto, su expresión tiende siempre a volver al arquetipo. En lo que sigue, cuando hagamos el examen sumario de algunas divinidades celestes de las religiones politeístas, no nos hará falta saber la historia de cada una de ellas para comprender su estructura y su destino, puesto que todas ellas tienden, a despecho de su historia anterior, a recobrar la forma originaria, a volver al arquetipo, lo cual no quiere decir, sin embargo, que las figuras de esas divinidades celestes sean simples o que podamos llevar muy lejos el análisis de su proceso de simplificación. El primer atributo nuevo que presentan estos dioses, comparados con las figuras de las que nos hemos venido ocupando en las páginas anteriores, es su soberanía. La teofanía no se reduce a las realidades uránicas y meteóricas. Su poder no se manifiesta solo por la creación cósmica. Se convierten en señores, en soberanos universales. Por consiguiente, en las llamadas religiones politeístas no siempre se puede hablar de dioses del cielo sin tener en cuenta ese elemento nuevo que es la soberanía, elemento que deriva de las prerrogativas celestes, pero que a la vez constituye en sí mismo una nueva valorización religiosa del poder y tiende a modificar sensiblemente el perfil de la divinidad. Comencemos esta rápida exposición con las divinidades celestes supremas adoradas por las poblaciones árticas y los pueblos nómadas del norte y del centro de Asia. Los samoyedos adoran a Num, divinidad que mora en el cielo o en el séptimo cielo, y cuyo nombre significa cielo. Pero sería inexacto identificarla con el cielo material, porque como hace notar W. Smith, los samoyedos consideran que Num es a la vez el mar y la tierra, es decir, el universo entero. Los Koryaks llaman a la divinidad suprema el uno de lo alto, el dueño de lo alto, el vigilante, el que existe, fuerza, el mundo. Para los Ainu es el jefe divino del cielo, el Dios celeste, el divino creador de los mundos, el protector, etc. Pero es también Kamui, es decir, cielo. La divinidad suprema de los Koryaks mora en la aldea del cielo. Los centroesquimales creen que su divinidad suprema mora en el cielo. La llaman ser celeste. Verdad es que esos nombres y esos atributos no agotan la personalidad del Dios supremo de los pueblos árticos. Es ante todo un Dios todopoderoso, muchas veces único y dueño del universo. Pero la estructura celeste de sus teofanías es manifiesta y arcaica, y al igual que las divinidades celestes de los primitivos, entre comillas, ese Dios supremo comparte con los dioses inferiores y los espíritus la vida religiosa de los pueblos árticos. A veces se recurre a él, pero solo cuando han fracasado las plegarias dirigidas a los espíritus. Sin embargo, en los sacrificios se le ofrecen la cabeza y los huesos largos del animal sacrificado, mientras que los espíritus y las divinidades tónicos infernales reciben solo la sangre caliente. El nombre mongol de la divinidad suprema es Tengri,
que significa cielo. También el Tengeri de los buriatos, Tangere de los tátaros del Volga, Tingir de los beltires, Tángara de los yakuts y probablemente Tura de los chubaches. El dios supremo celeste de los cheremises se llama Jume, originalmente cielo. El nombre más frecuente entre los Ostiaks y los Boguls es Num Turem, Turem el alto, o Turem el que mora en lo alto. Más al sur, entre los Ostiaks, Irtych, el nombre de la divinidad celeste es un derivado de Sankhe, cuyo sentido originario es luminoso, brillante, luz. Por ejemplo, Num Sankhe, Sankhe de lo alto, Hem Sankhe, Sankhe de lo bueno, etc. Otros títulos y epítetos del Dios del cielo completan la definición de su naturaleza y de sus funciones. Los beltires elevan sus plegarias al misericordiosísimo Khan y al jefe. Los tátaros de Minusink llaman al Dios supremo creador de la tierra. Los yakuts, el sabio dueño creador, o el muy alto dueño. Los tátaros de Altai, el grande, o el muy grande. Y en sus invocaciones le llaman también luz blanca y luminosísimo Khan. Los Ostiaks y los Boguls añaden al nombre de Turem los calificativos grande, luminoso, dorado, blanco, altísimo, dueño y señor Padre mío, dorada luz buena de lo alto, etc. En las oraciones y en los textos literarios se llama muchas veces Padre al Dios del cielo. La simple enumeración de estos nombres y títulos hace evidente el carácter celeste, soberano y creador de la divinidad suprema Uralo-Altaica. Mora en el cielo, en el séptimo cielo, en el noveno o en el 16º cielo. Su trono se encuentra en el punto más alto del cielo o en la cúspide de la montaña cósmica. Los tátaros abacán hablan también de la bóveda del dios celeste. Los buriatos de la casa fulgurante de oro y plata, y los altaicos de un palacio con puertas de oro y trono de oro. Este dios tiene hijos e hijas y está rodeado de servidores y mensajeros con los que se encuentra el chamán en su ascensión estática al cielo. Uno de ellos, Hajik, vive en la tierra y sirve de intermediario entre Ulgan y los hombres. El otro, Suila, observa la conducta de los hombres y da cuenta de ella al dueño. Pero no aparece en los uralo-altaicos el mito de la hierogamia, a pesar de que los buriatos llaman al cielo Padre y a la tierra Madre en sus invocaciones. El Dios Supremo Celeste es el creador de la tierra y del hombre. Es artífice de todas las cosas y Padre. Ha creado las cosas visibles e invisibles y es el que hace que la tierra fructifique. El Numitarem de los Boguls no es solo el creador, sino además el civilizador de la humanidad, el que enseña a los hombres a pescar, etc. Esta idea de creación va estrechamente vinculada a la norma cósmica. El cielo es el arquetipo del orden universal. El Dios celeste garantiza tanto la perennidad y la intangibilidad de los ritmos cósmicos como el equilibrio de las sociedades humanas. Es Khan, jefe, dueño, es decir, soberano universal. Por consiguiente, sus órdenes han de ser respetadas. En sus epítetos, la noción de mando y orden es evidente. Los mongoles creen que el cielo lo ve todo y cuando hacen un juramento proclaman que el cielo lo sepa o que el cielo lo vea. En los signos del cielo, cometas, sequías, etc., leen las revelaciones y las órdenes divinas. Creador, omnividente y omnisciente, guardián de las leyes, el Dios celeste es cosmócrata. No obstante, no reina directamente, sino que, cuando surgen organismos políticos, gobierna a través de sus representantes terrestres, los Khans. En la carta que Mangu Khan envió con Ruysbroeck al rey de Francia, se lee la más clara profesión de la fe de la raza mongólica. Abro comillas. Esta es la orden del Dios eterno. En el cielo no hay más que un Dios eterno, y no habrá en la tierra más que un solo dueño. Genghis Khan, hijo del Dios. Cierro comillas.
Y el sello de Gengis Khan lleva la inscripción siguiente, abro comillas: un dios en el cielo y el Khan en la tierra, sello del dueño de la tierra, cierro comillas. Esta concepción del monarca universal, hijo o representante del soberano celeste sobre la tierra, aparece también en China, así como en ciertos pueblos polinesios. En los antiguos textos chinos, el dios del cielo tenía dos nombres: Tian, cielo y dios del cielo, y Chang Ti, señor alteza, soberano de allá arriba. El cielo es el regulador del orden cósmico, el soberano supremo que mora en la cúspide de las 9 regiones celestes. Providencia dinástica, el cielo es una potencia clarividente y justiciera. Es la divinidad de los juramentos, se jura por la claridad del día y de la aurora, se toma como testigo a la bóveda azul, al cielo en lo alto, al cielo que en lo alto brilla. El emperador es el hijo del cielo, Tianzhou, el representante de la tierra del dios celeste. Al mongol Zhagan correspondía en el chino Tianming, orden del cielo. El soberano no solo garantiza el buen orden de la sociedad, sino también la fertilidad de la tierra, la sucesión normal de los ritmos cósmicos. Cuando se produce una catástrofe sísmica o en cualquier otra calamidad, el soberano chino confiesa sus pecados y se entrega a prácticas de purificación. En el Qi King, el rey se lamenta con ocasión de una terrible sequía. Abro comillas. ¿De qué crimen se nos acusa ahora para que el cielo haya desencadenado la muerte y el tormento? Ojalá esta devastación y esta ruina del país recayeran solo sobre mí. Cierro comillas. Porque el emperador es el hombre único, el representante del hombre cósmico y el guardián de las leyes. El conjunto, cielo, creador, soberano universal, garante del orden cósmico y de la continuidad de la vida sobre la tierra, se completa con la nota específica de las divinidades celestes, la pasividad. En los grandes organismos políticos, en China, imperios mongoles, etc., la eficiencia del dios celeste está reforzada por el mito de la soberanía y por la existencia misma del imperio. Pero cuando no interviene la historia, la divinidad suprema de los uralo-altaicos tiende a hacerse pasiva y distante en la conciencia de sus adoradores. Para algunos pueblos siberianos y centroasiáticos, el dios del cielo es tan distante que no se interesa por las acciones humanas. Así, por ejemplo, el Buga, cielo, mundo, de los tunguses lo sabe todo, pero no se inmiscuye en los asuntos de los hombres y ni siquiera castiga a los malos. El Urún, Aga, padre, de los yakuts, mora en el 7º cielo sobre el trono de mármol blanco. Lo gobierna todo, pero no hace más que el bien, es decir, no castiga. Los tunguses de la región de Turuchanks creen que deben al dios del cielo unas veces la buena suerte y otras la mala, aunque declaran que no comprenden el criterio que sigue para obrar así. Sin embargo, de una manera general puede decirse que el dios celeste supremo de los pueblos uralo-altaicos conserva sus caracteres primordiales mejor que los de otras razas. Desconoce la hierogamia y no se transforma en dios de la tempestad y del trueno. Los uralo-altaicos se representan al trueno bajo la forma de un pájaro, como en las mitologías de América del Norte, pero no le ofrecen sacrificios. Se le venera, se le elevan plegarias para obtener alimento, se le atributa un auténtico culto, aunque no hay imágenes que le representen, y se le ofrecen perros y renos blancos en sacrificio. Pero no se puede decir que toda la vida religiosa esté dominada por la creencia en la divinidad celeste. Hay toda una serie de ritos, creencias y supersticiones que la ignoran por completo. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.